buenas tardes a todos. Me alegra mucho encontrar aquí personas tan especiales que han hecho parte de este recorrido de mi vida. Entonces, mi nombre, Astrid Elena Pineda Muriel, soy maestra durante 32 años todos, vivido grandes y bonitos momentos en la educación rural y eso me animó y me motivó a tener este espacio precisamente hoy, Día de la Tierra, y hoy donde todos estamos viviendo una gran incertidumbre, una gran preocupación. Entonces, espero que esta conversación sea un aporte y una voz de esperanza para todos los docentes, pero en especial para la educación rural del país. Quiero hacer un homenaje muy especial a dos personas que en mi vida han marcado estas iniciativas y han marcado este camino. La doctora Vicky Colbert de Arboleda, en Bogotá, de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, y Olga Patricia Gilenao. Con Olga Patricia, al grupo de multiplicadores de Escuela Nueva y a todo el equipo de docentes que hace parte de los microcentros donde he compartido y con quien está. Al grupo de estudio de educación y ruralidad, que hace parte del grupo de matemática, educación y sociedad, el grupo MES. Nosotros hacemos parte, entonces soy Astrid Elena Pineda Muriel, pero represento el grupo de estudio, educación y ruralidad adscrito al grupo de matemática, educación y sociedad MES, un grupo de investigación de donde hago parte hace ya varios años. Entonces vamos a iniciar el conversatorio. El grupo conversamos mucho sobre qué nombre le pondríamos a esta iniciativa y lo denominamos los modelos educativos flexibles, rutas para currículos pertinentes. Vamos a tener una voz de esperanza, vamos a tener una voz de llamado a todas las entidades que nos puedan escuchar, porque tenemos en las manos una gran herramienta que son los modelos educativos flexibles, una gran estrategia y que seguramente es necesario visibilizarla, sobre todo en estos momentos y todos los que vendrán para la educación del país. Entonces, voy a dar inicio comentándoles cómo vamos a hacer este conversatorio, pero antes esta frase quería compartirla de María Montessori: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Hoy pienso que todos estamos llamados a resignificar la labor docente, la labor educativa, la labor formativa, de donde la estemos desarrollando como familia, como madres, como padres, para pensar en la necesidad que hoy tenemos de reencontrarnos, porque muy seguramente la situación del país hoy nos invita a transformarnos, la situación del mundo. Esa transformación se va a dar en muchos campos y quienes somos maestros de alma, corazón y vida, hoy lo estamos sintiendo, esa necesidad de repensarnos y de resignificarnos. Entonces, vamos a caminar un territorio de los modelos educativos flexibles y lo voy a hacer a través básicamente de dos movilizaciones en el territorio. Vamos a hablar de las realidades que tienen los modelos, pero también de las posibilidades que nos brindan. Para hacer ese caminar por el territorio, lo vamos a caminar a partir de unos senderos. Son 3 senderos que nos van a generar el mapa de la conversación. El primer sendero es el sendero de los contextos, donde nos vamos a ubicar en el contexto real, un poco teórico, de los modelos educativos flexibles, desde una mirada histórica y de revisión de la línea del tiempo, pero a la vez vamos a hablar de la realidad que hoy viven esos modelos, cómo nacen, cómo se gestaron, pero qué realidad enfrentan, pero a la vez vamos a conversar de la posibilidad. Entonces nos vamos a mover en 3 senderos para el terreno, desde la realidad y la posibilidad, contextualizando cada uno de los modelos que hoy vamos a compartir y que vamos a conversar. Entonces vamos a iniciar con la línea del tiempo, y en esa línea del tiempo nos vamos a ubicar primero en las últimas décadas del siglo XIX y los principios del siglo XX. Aparece en Francia y en Estados Unidos un fuerte movimiento
que se denominó renovación pedagógica y que buscaba transformar la escuela tradicional, la escuela donde el maestro es el centro, donde se desarrollan currículos rígidos, donde la forma de pensar estaba estructurada desde la forma como pensara el maestro. Y aparece entonces esa renovación pedagógica. En Estados Unidos se llamó la escuela progresista, y vamos a ubicarnos después de estos antecedentes en 1961 en nuestro país. Vamos a ubicarnos en Colombia en el año 1961. A partir de ese momento voy a empezar el recorrido histórico de los modelos educativos flexibles en el país, que se van a ir constituyendo entonces en una muy buena alternativa para pensar los currículos pertinentes. Entonces, en el año 1961 se reúnen ministros del mundo en Ginebra, Suiza, y se apoya oficialmente la organización de las escuelas rurales con un solo docente. En ese momento llamábamos la escuela monodocente, la escuela unitaria. En el año 1961, entonces, la UNESCO, con el apoyo precisamente de todo este movimiento que se empieza a dar en Ginebra, Suiza, se crea la organización del Instituto Superior de Educación Rural en Pamplona, el ISER, y en Pamplona se empieza a gestar la escuela unitaria con una escuela demostrativa en Santander, donde tendrían la posibilidad de hacer ese ejercicio de experiencia piloto que luego muy seguramente iba a ser llevado a todo el país, como sucedió más adelante. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento en ese momento a la doctora Vicky Colbert de Arboleda, que era viceministra de Educación, con Oscar Mogollón y su equipo, que empiezan a creer en este proceso, en esta transformación, y allí empieza a gestarse la primera escuela nueva, que en ese momento se llamó Escuela Unitaria, porque venía desarrollándose una propuesta educativa para el país que no era pertinente para la educación rural. O sea, desde el principio era necesario transformar esas prácticas. En ese momento la escuela se desarrollaba en el sector rural, básicamente para 2 grados para las mujeres y 3 grados para los hombres. Teníamos, muchos de nuestros abuelos solo hicieron segundo y tercero de primaria, precisamente porque no había una propuesta de continuidad de la educación rural para terminar siquiera la básica primaria. Entonces, allí empieza a nacer esa idea desde el Instituto de Educación Rural, de Superior de Educación Rural, y se empieza a gestar en ese momento, en el año 1961. Recorrido esa experiencia piloto en el año 1967, entonces esa escuela unitaria en Colombia se hace expansible, se lleva a todo el país, empieza ya a llevarse a los distintos departamentos con la construcción de unos materiales que ya no eran elaborados por los maestros como hasta ese momento se realizaba, sino que empezaron a gestarse unos materiales que ya eran un poco, digamos, más estructurados, con un lenguaje de autoinstrucción que apoyaba a ese maestro que no tenía un solo grado, sino todos los grados a la vez, y que tenía que tener una movilización de su currículo y de su plan de estudios para una aula multigrado. En el año 1976, entonces, ya se estructura propiamente el modelo de escuela nueva, y ese proceso de expansión se da a nivel nacional por las experiencias que se tuvieron con la escuela unitaria, con algunas consultas a expertos nacionales e internacionales, y se gesta por primera vez en Colombia el nombre de Escuela Nueva en el año 1976. Luego, en la década de los 80 y 90, el programa empieza a tener un mayor auge a través del Plan de Fomento Educativo para las Escuelas Rurales, y ese plan de desarrollo para la educación rural genera entonces unos ingresos que se buscan a través del Banco Mundial y de distintas instituciones internacionales que permitieran, a través de dineros que ingresaban, poder fortalecer esas escuelas rurales con unos materiales, con una formación,
con unas estrategias concretas para poder cualificar el proceso en la educación rural y dar entonces el plan de universalización de la educación que se da en el año 1987 a través de unos recursos que ingresaron por el Banco Mundial. Entonces, allá empieza a expandirse no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, el programa Escuela Nueva. Tuvimos en Colombia la oportunidad de tener experiencias significativas que fueron llevadas a otros países como modelo, y ese programa empieza a gestar unas ideas interesantes a nivel de movimientos internacionales. En Colombia actualmente existen aproximadamente 25.303 escuelas nuevas. Tenemos que también funcionan en zonas urbano-marginales. Por ejemplo, en China hay 420.000 escuelas multigrado. En Finlandia, el 70% del total de las escuelas trabajan con esta metodología, aula multigrado. En Portugal, el 80%, y en Colombia aproximadamente esas 25.000 escuelas, y muy seguramente esas 25.303 escuelas se ampliarán ahora que viene el retorno y el proceso de paz y posconflicto, porque muchas escuelas se han cerrado y hoy se tiene la esperanza a través del Plan Especial de Educación Rural de volver a abrir esas escuelas, y hoy conocemos convocatorias de maestros que participan en el concurso docente para hacer parte de este proceso. Entonces, ahí nace la Escuela Nueva. ¿Y qué es la Escuela Nueva? Precisamente, la Escuela Nueva, para mí, es de las definiciones que más me gusta, porque es un patrimonio pedagógico colombiano. Es un patrimonio pedagógico que genera una opción educativa formal, estructurada, con bases conceptuales muy bien definidas, que se relacionan para poder considerarse una alternativa pedagógica para brindar la educación de primaria completa en el sector rural. Entonces empieza a tener una fuerza grande, con una formación de maestros, con una estructura propia, empieza a cobrar vida y acoge y pone en práctica los principios de la pedagogía activa, inspirados precisamente en esos movimientos que nacen a finales del siglo XIX y se fortalecen durante el siglo XX. Entonces, esos fundamentos teóricos precisamente están en estos pedagogos y otros que muchos hemos estudiado: Ovidio de Crowley, María Montessori, Vygotsky, Jean Piaget, Agustín Nieto Caballero en Colombia, John Dewey, los centros de interés, el aprendizaje experiencial, el niño como centro del aprendizaje, el lenguaje para desarrollar habilidades de pensamiento. Bueno, y todos ellos con cada uno de sus postulados empiezan a darnos los fundamentos desde las pedagogías activas para fundamentar, para darle piso teórico a las prácticas pedagógicas que se gestan en la Escuela Nueva. Aquí hago un recorrido y me pareció bonito, incluso tuve una gran alegría cuando estos materiales los recorrí, porque estoy guardando de hace 30 años todos los materiales que se han gestado y cómo se han constituido esos materiales de formación. Entonces, claro, llega el proceso de formación de los maestros, lo hacemos durante unas temporadas muy marcadas, a principio del año, a mitad y al final. Hacíamos el curso, era un curso de 90 horas, y digo era porque ese proceso no desapareció. Y era, entonces los maestros llegábamos primero a la fundamentación de la escuela, una fundamentación teórica, entender la estructura del modelo, entender la estructura de la propuesta en términos pedagógicos, comunitarios y en términos directivos y administrativos. Íbamos a la comunidad, implementábamos unas tareas. Luego, a mitad de año, hacíamos otro proceso de formación intenso, y ya hablábamos del manejo de materiales, de los recursos pedagógicos que iba a tener el programa. Volvíamos, los implementábamos, y luego veníamos a una sección final de otra semana donde nos hablaban del bibliobanco y la biblioteca, cómo la íbamos a manejar. Teníamos un material que nos entregaban,
era el manual de recreación, de cómo llevar esas prácticas lúdico-pedagógicas al aula, el manual de implementación de las guías y toda la fundamentación teórica de las que le hablé ahora, estaban acá en este recorrido histórico de la Escuela Nueva. Estoy hablando de más o menos 30 años. Entonces, aparece un modelo de formación para que los maestros supiéramos y pudiéramos continuar haciéndole seguimiento al proceso de formación, cualificando la pedagogía activa, reconociendo las estrategias que veníamos desarrollando a través de las escuelas demostrativas que se fundamentaban en los microcentros. Entonces nos organizábamos por regiones, todas las escuelas multigrado, hacíamos un microcentro y todavía lo hacemos y hay que darle fuerza, que es la gran preocupación que tenemos, porque allí, como no habían dineros constantes para poder estar capacitando a los maestros, entonces dejábamos un equipo de maestros que lideraba el microcentro y que lo lidera hoy en día, y a lo que hemos luchado con mucho esfuerzo para que las administraciones y los procesos de la fusión no nos lo dejen perder, porque si lo dejan perder está la esencia de los modelos, que ya bastante se ha desfigurado la idea inicial de lo que es el modelo. También en esas propuestas de recursos se consiguió un baúl, que yo creo que cuando ven este texto muchos maestros que son nuevos en el proceso, que ingresan recientemente, no lo conocen para qué es y dónde llegó, pero es el material del baúl Jaibaná, que entregó una caja de herramientas muy potentes para potenciar no solo los recursos didácticos, sino también los fundamentos epistemológicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos del programa, para que nos fuésemos fortaleciendo desde los microcentros. Entonces nace una escuela con unos componentes que les dan estructura, pero que se fundamenta en la base desde 4 componentes: un componente curricular con estrategias adecuadas a las necesidades donde está inmersa la escuela, a ese contexto que nos tiene que hablar de unas realidades, de una forma de pensar, de unas culturas propias, de unas ideas, y ese currículo que, a pesar de que tenemos unas guías de autoinstrucción, nos dice adáptela a esa realidad, genere propuestas, conversando con la comunidad, conozca a la comunidad, y más adelante vamos a mirar esas herramientas que también nos brinda. Un componente de formación para el docente en servicio, y ese docente en formación siempre tenía esas estrategias a la mano, pero eran cosas tan sencillas, o son cosas tan sencillas que se pueden llevar en cualquier modelo educativo, pero que generaran esos lazos de confianza, esos lazos de comunidad y esos lazos de buen relacionamiento con ese contexto donde estábamos los maestros y donde hoy tenemos que seguir estando y fortaleciendo. Tiene otro componente de gestión que permite dar oportuna respuesta a las necesidades del contexto a partir precisamente de la articulación con los líderes comunitarios, con la Junta de Acción Comunal, con el hospital, con las organizaciones de base en la localidad, y un componente de gestión que permite entonces que las escuelas den a la comunidad esas necesidades, reconozcamos desde la escuela esas comunidades y tengamos una escuela de puertas abiertas. Entonces, eso permite para nosotros generar la escuela nueva, la escuela que hoy tenemos, la escuela nueva hoy, cómo se ve, cómo se visiona. Entonces, es un sistema constituido por un conjunto de componentes y elementos en permanente interacción, que funcionan como un sistema mediante procesos pedagógicos de organización con un logro de objetivos y propósitos muy claros. Es un modelo porque como modelo integra un componente teórico y un componente conceptual, un componente operativo que le da vida a través de las diferentes prácticas en una construcción constante a la respuesta de las demandas que tienen los contextos rurales. Es un programa porque responde como política de desarrollo educativo del cumplimiento de una misión definido para la educación rural, y es una metodología porque destaca particularmente procesos pedagógicos en el aula. ¿Qué pasa hoy? Entonces estamos hablando de contexto y realidad. Esa escuela que nace con todas esas intenciones, con todos esos esfuerzos,
de los maestros que empezamos a creer en ella porque encontramos transformaciones sociales, empieza a desvanecerse con la idea de que la escuela rural es aquella, o escuela nueva es aquella que tiene guías y se transcribe. Es aquella que se hizo para economizar nómina de maestros y recursos humanos y que entonces por eso no es funcional. Es aquella escuela que simplemente, como soy un maestro para todos los grados, pues no es funcional porque ese maestro no es capaz con todas esas alternativas. Recordemos que nace precisamente para poblaciones de baja densidad, poblaciones donde incluso hoy tenemos escuelas de 8, de 10, de 15, de 13 estudiantes y que gracias al modelo pues persiste y se sostiene, porque si no esos 8 niños que están en ese contexto lejano, en una ruralidad tan lejana, no tendrían la posibilidad de acceder a la educación, porque no es funcional tener una escuela de esas abierta. Entonces, es tratar hoy de mirar dónde nacen los modelos flexibles, porque la escuela nueva seguirá siendo la mamá de lo que hoy conocemos en Colombia como modelos educativos flexibles. ¿Qué promueve entonces esta escuela nueva? ¿Qué promueve esa escuela abierta a la comunidad? ¿Qué busca? Entonces, promueve un aprendizaje activo, participativo y cooperativo centrado en los estudiantes. Promueve un currículo relevante relacionado con la vida diaria del estudiante, con esa cotidianidad. Promueve un calendario y sistemas de evaluación y promoción flexibles, una relación más cercana a la comunidad, un énfasis en la formación de actitudes democráticas y de participación, que más adelante les voy contando cómo, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es pensarlo, cómo se logra eso, y que quienes estamos aquí de la vieja guardia en el modelo, hoy podemos decir eso es posible. Muchos de nuestros estudiantes han sido exitosos en formaciones, en formación inicial, en formación básica, en formación universitaria, en formación posgraduada, y que hacen parte de este recorrido por la escuela rural. Una formación docente más efectiva y práctica, un nuevo rol del docente y un nuevo concepto de los textos y guías de aprendizaje. Quiero hacer aquí una realidad latente y el gran problema que tenemos se llama sistema institucional de evaluación. No reconocimos, después de la fusión con el decreto, con la ley 715, no reconocimos que los modelos flexibles debían seguir teniendo vida propia. ¿Qué es la fusión? En el año 2000, la ley 715 genera toda la estructura de reorganización escolar, de la reorganización para la nueva institucionalidad, donde las sedes rurales fueron fusionadas en su mayoría a sedes urbanas o a otras sedes de los corregimientos, donde muchas de las miradas de la estructura pedagógica y de las propuestas, digamos, no son las mismas, y esos proyectos educativos no, los vivimos hoy, todavía no, forzan el modelo o se desconocen los modelos flexibles porque se ha pretendido que los modelos, los modelos flexibles y entre ellos la escuela nueva estemos en la misma estructura de una evaluación cuantitativa, de una evaluación sumativa, mientras que para nosotros la evaluación en la escuela nueva y la promoción hace parte de un proceso flexible, tranquilo, un proceso de acompañamiento. Entonces, precisamente el gran problema que hoy encontramos nosotros en la evaluación no es la evaluación, es la calificación. Es el sistema que tiene el país, un sistema que tiene una estructura para mirar cuál institución es mejor o cuál no, donde tenemos que determinar quién ganó y quién perdió. En la propuesta de los modelos flexibles no se pierde ni se gana, simplemente se avanza a su propio ritmo y se avanza en determinados tiempos. Nosotros la promoción flexible se hace en cualquier época del año. Yo puedo promover un niño en marzo, en abril, en julio, en enero, a pesar en febrero, terminar el año con unos logros y por allá en junio mirar qué puede avanzar al otro grado, precisamente porque de eso habla la flexibilidad. Sin embargo, se ha desconocido documentos muy importantes que el Ministerio de Educación ha entregado para revisar que los modelos flexibles continúen con la propuesta viva de la flexibilidad. Hoy el país
Hoy el país completo, y diría yo el mundo a nivel educativo, está acudiendo a la educación flexible, está acudiendo a la evaluación flexible, está acudiendo a la flexibilidad curricular. Nosotros en la Escuela Nueva, de mucho antes de la ley 115 del 94, como ya les hacía el recorrido, ya hablábamos de flexibilización, ya hablábamos de currículos pertinentes, ya hablábamos de escuela y comunidad, ya reconocíamos la promoción flexible como un proceso tranquilo que se desarrolla con los niños sin necesidad de calificar o descalificar. Entonces acudo hoy a reconocer la resolución de promoción flexible que estamos haciendo un rastreo con un colega, Freddy Villa, que está aquí escuchándome. ¿Qué pasó con la resolución 6304 del 16 de mayo de 1978, que nunca ha sido derogada, pero ¿dónde está que determina la promoción flexible? Porque ni siquiera la conocemos. El decreto 1490 de 1990 del Ministerio de Educación, que determina las características de la escuela nueva, y en ella habla de la flexibilización en los procesos curriculares y en los procesos evaluativos y de promoción. El documento número 11 del 2009, donde fundamenta la implementación del decreto 1290, y en el apartado 3.3 dice, hay que tener respeto por los modelos educativos flexibles. Nos ha costado, y la fusión mucho más. Muchos de los rectores hoy, desafortunadamente, pues no conocen este trayecto, y de pronto, en su afán de unificar los procesos en la institución, nos obligan a pasar datos de perder o ganar, a tener una estructura de evaluación cuantitativa porque la plataforma es cuantitativa, y a pesar de que nosotros hemos hecho una defensa de los modelos, ha sido un poco complejo que nuestros rectores entiendan estas dinámicas y estas realidades del modelo. Entonces, hablamos de calendarios, precisamente calendario agrícola, porque es una de las herramientas más potentes que para mí debe tener los modelos flexibles. Y si digo debe, porque nosotros en su momento, cuando los implementábamos, podíamos con ellos entender cuando un niño se tiene que ir a las faenas pesqueras, cuando un niño se tiene que ir a las faenas agrícolas, cuando se tiene que ir a las actividades mineras. ¿Por qué hay molienda en la vereda? Entonces mañana, profe, no vengo porque trasnochamos. Mañana hay recolecta de pepino y de frutos. Mañana no puedo, profe, porque las actividades que yo tengo que hacer me tocan a mí mañana. Y yo tengo que llevar comida al corte, como dicen ellos, debo llevarle la comida a mi mamá, a mi papá, a la máquina donde se va a moler la panela. Ese calendario agrícola hay que reconocerlo, y es una de las grandes herramientas que tenemos. Pero tristemente, hoy, si un niño no asiste a la institución por uno u otro motivo, y que son básicamente asuntos que tienen que ver con su realidad, pues se le pone inasistencia. Y desafortunadamente muchos han perdido el año porque es que usted no vino, profe, es que vea, yo me tenía que ir porque es su vienda, es la época de la pesca, de eso vivimos nosotros, profe, es que la recolecta de café. Entonces hoy es importante reconocer ese calendario agrícola que nos invita precisamente como una estrategia de la Escuela Nueva a reconocer cuál es esa realidad del contexto. Entonces aquí están esos anuncios que nos hace la Escuela Nueva, y que lo dice a un maestro, para que tú llegues a implementar una escuela nueva, realmente oxigenada en las prácticas pedagógicas, te debes formar, pero esa formación se ha desaparecido precisamente del itinerario y de las apuestas de nuestro gobierno, porque no hay recursos o porque no los destinan, pero también ha desaparecido el microcentro en muchas localidades, porque el alcalde no lo permite, porque el secretario de Educación de turno también lo ve una perdera de tiempo, porque los rectores dicen que es una perdera de tiempo. Entonces se ha ido desdibujando lo bonito que se construía en ese proceso de formación, y que vamos a irlo viendo más adelante, paso a paso, en esa estructura de lo que posibilita la Escuela Nueva. Entonces, la Escuela Nueva, que gesta los otros modelos flexibles, tiene unos instrumentos estratégicos que permiten la movilización de la escuela desde lo pedagógico y desde lo administrativo. Hasta el año 2000, los maestros éramos directores de las escuelas rurales, ¿cierto? Y teníamos unas funciones también administrativas.
¿Cuáles son entonces esos instrumentos? Uno muy hermoso que se llama el anecdotario del niño. Es un cuadernito que el niño utiliza para fomentar el hábito de la escritura espontánea y con la ayuda del maestro empieza a escribir aquellas cosas que lo motivan, aquellas cosas que lo mueven, aquellas cosas que lo movilizan, pero la intención pedagógica que tiene es fortalecer unos procesos de lectura y escritura espontánea y tranquila, no de transcribir, ni de escribir, ni de copiar lo que solamente el profesor me diga. El autocontrol de asistencia, que es un instrumento que los niños y los maestros utilizamos para registrar la asistencia de los niños, que se puede hacer a nivel grupal o a nivel individual. Ahí vemos un ejemplo de uno hecho en canastas de huevo, donde tenemos la asistencia, cada huevito el nombre de los niños, y la inasistencia, se saca la banderita y se dice esta persona no vino, pero no tanto para sancionar, sino para reconocer qué actividades de ese día el gobierno escolar puede poner al día a ese niño cuando no vino a la escuela. Más adelante vamos a ver qué es el gobierno escolar. Entonces tenemos el anecdotario del niño y el autocontrol de asistencia como ese auto. Formar en la autonomía no se hace porque yo simplemente diga que lo voy a hacer. Declarar formación en la autonomía es generar herramientas en el aula de clase, herramientas en los espacios de encuentros con los niños, estrategias para formar en la autonomía. Entonces, yo creo que una de las cosas más bonitas que tienen los niños es llegar todos los días en la mañana y hacer su autocontrol de asistencia para darnos cuenta quién nos faltó, por qué no vino, si está enfermo, qué pasó en su casa, profe, es que ayer se creció la quebrada, el camino se dañó, él no puede venir, o profe, salieron con la mamá ayer muy enferma, entonces seguramente por eso no vino, o profe, allá hubo un daño en la luz o en el agua. Bueno, y ahí nos damos cuenta como comunidad en ese autocontrol de asistencia qué pasa en cada una de las familias de los niños, y ese por qué no vino siempre hay una razón. Está el autocontrol de progreso. Entonces diremos que son auto. El autocontrol de progreso es un instrumento que le permite al niño, a medida que va avanzando en los contenidos de las guías de autoinstrucción, le permite hacer un registro de sus logros, sus dificultades y sus compromisos frente a las dificultades, acompañado del maestro, porque permite una autoevaluación permanente. Tenemos otro instrumento que es el buzón de sugerencias, donde los niños tienen siempre la voz y el voto para participar en las decisiones institucionales, y que siempre ese autocontrol es acompañado por el gobierno estudiantil, que más adelante profundizo un poco en él. Otro instrumento muy valioso que tiene el modelo es el diario de campo, donde es un instrumento de investigación. Muchos maestros, muchos seguramente que están acá conmigo, lo hacemos de tal manera que el niño se lleva ese diario a la casa todos los días y en familia construyen como un relato de lo que pasó ese día en la escuela. Al otro día se lee a primera hora y se tiene como un protocolo de lo que pasó, pero lo más bonito es que cada niño lo puede hacer con una intención personal y con unos sentires personales. El gobierno estudiantil, donde quiero hacer énfasis, es la estrategia curricular pedagógica que permite una organización interna de los niños, donde se gesta la formación para la democracia, la formación en actitudes y valores hacia la convivencia, la formación organizacional, y permite al niño tener voz y voto y participación en todas las decisiones institucionales. Antes de que la ley 115 nos hablara de gobierno escolar, ya nosotros hablábamos de gobierno escolar. De hecho, hoy tenemos que decir que es el gobierno estudiantil para poderlo diferenciar del gobierno administrativo, que es el gobierno escolar que plantea la ley 115. Entonces los niños se organizan, hacen su campaña, deciden cuáles son las necesidades más grandes de la escuela, asequibles a sus posibilidades, hacen toda una campaña, se nombra el gobierno escolar, el presidente que quede ya nombrado, ha intencionado en su campaña cuáles comités conforma, y empieza a gestarse la idea de formación de liderazgo. Muchos de estos niños son años
años más adelante, son los presidentes de la Junta de Acción Comunal, son el presidente de la Junta de Acueducto, son personas que se destacan por por liderar trabajos comunitarios, y eso se hace y se gesta precisamente en la escuela nueva. ¿Qué pasa hoy con esa realidad? Que si quiero hacer otro reconocimiento. Entonces, la sede principal nombra el personero. El personero está a distancias X de la escuela, y ese personero, pues, siendo la máxima representación de la institución, no tiene presencia en la escuela porque está muy lejos y no puede ir. Entonces, el gobierno estudiantil debe seguirse forjando, porque el presidente del gobierno tiene unas funciones dentro de la escuela, entre su espacio, entre ese contexto, y el personero lo que debe tener en las sedes rurales es esos apoyos, como esa voz, para que sepa que existe allí también procesos democráticos. Entonces yo invito a los maestros que no desconozcan ese gobierno estudiantil, porque sigue siendo muy vigente, muy importante en las escuelas rurales. El Centro de Recursos de Aprendizaje es otra estrategia que genera pequeños lugares dentro del aula para desarrollar el plan de estudios propuesto en las guías de autoinstrucción, y elaboramos materiales. Está el Centro de Recursos de Matemáticas, el Centro de Recursos de Ciencias, el Centro de Recursos de Sociales, y precisamente en la canasta educativa del programa, cuando dotan las escuelas, aparece una canasta con materiales educativos para dotar los diferentes espacios, los diferentes centros de recursos de aprendizaje denominados CRA. Pero hoy en día, en la dotación que tenemos, básicamente muchos que hemos gestionado a través del microcentro recursos, pues lo hacemos a través de cooperativas y otras instituciones gestando procesos, porque tampoco hay dineros para estar actualizando y estar mejorando los centros de recursos. El bibliobanco, es ese espacio llamado biblioteca. Se han dotado de unos materiales últimamente muy interesantes, los de la colección Semilla, por ejemplo, los de Secretos para Contar, las diferentes triadas que están entregando. Ya vamos como en la quinta, sexta triada de estos materiales, y que van haciendo parte del currículo, van oxigenando la práctica pedagógica, van entregando nuevos materiales para que los niños exploren. Este es uno muy hermoso, que también invito a que no se desconozca, es la monografía veredal. Es otro instrumento que tenemos en la escuela rural, que es el instrumento que nos permite conocer y recopilar la historia de la comunidad, transmitiendo y valorando la cultura de la comunidad. Hacemos ese recorrido para reconocer fauna, flora, para reconocer tradición oral, personajes de la vereda, caminos, fuentes hídricas, recursos, para que a través de esa memoria histórica se vaya llevando ese camino, y que el que llega nuevo a la comunidad conozca a partir de la monografía veredal su historia, su nombre, de dónde nace su nombre. Muchos ni siquiera sabemos por qué mi vereda, mi comunidad, mi escuela se llama así o de otra manera. Y el mapa veredal, que permite precisamente que los niños tengan un reconocimiento espacial de ese contexto y de ese territorio donde viven. Son herramientas súper sencillas y bonitas, donde permiten desarrollar todas las habilidades de pensamiento, análisis, comprensión, sistematización, inferencia, y sobre todo que esta monografía, cuando la construimos, en esta monografía cobra un valor muy importante la tradición oral, los abuelos, los ancestros, los ancianos, la comunidad que está allí, que ya aparentemente no tienen, digamos, ni voz ni voto en la comunidad, cobra sentido y vida, porque ellos son los que tienen esa historia tan bonita que tienen las veredas y las comunidades rurales. Otro instrumento, que es la hoja de vida. Hoy ese instrumento trae un formato que nosotros desarrollábamos a mano alzada, con los antecedentes, la historia del niño, la historia familiar y su proceso de matrícula año a año. Hoy se ha desaparecido con las fusiones, porque nos da esta dificultad conocer la hoja de vida de los niños, porque queda en la secretaría de la institución, donde la señora que vive a 2 o 3 horas tiene que bajar a matricular, porque esa hoja de vida
pues prácticamente si vino de otra institución, nosotros la tendremos que ir alimentando de plataformas, pero no la tenemos así material como cada año sí la tenía, por ejemplo, el programa que tenía un formato, íbamos actualizando esos datos de la hoja de vida de los niños. El boletín informativo, que más que calificaciones, el día de entrega de calificaciones, nosotros lo denominamos, o se denomina en la escuela nueva, el día de logros. El día de logros se acompaña de un instrumento, que es un documento, o era, porque hoy son otras cosas, un instrumento en el que se ordena la sistematización de la información, contándole a los papás cada uno de los logros, de las dificultades que ha tenido los niños a partir precisamente del autocontrol del progreso, pero lo hacemos con un día de logros. Es decir, antes de entregar ese boletín, presentamos a los papás como un momentico cultural donde los niños cantan los diferentes temas y las diferentes melodías que han aprendido, recitan, cuentan historias, bailan, y a partir de ahí vemos un niño que no está pensado solamente si lee o escribe, entonces si tiene buena ortografía o no, si sabe sumar o restar para decir cómo va, sino que primero el día de logro le muestra periodo a periodo a los papás que han aprendido los niños en estas dinámicas mucho más recreativas, más creativas, y luego ya hablamos de aspectos muy específicos en los que pueden acompañar. Entonces no lo llamamos entrega de calificaciones, sino día de logros con un boletín informativo descriptivo de los procesos de los niños. La ficha familiar, que es un instrumento de investigación que permite precisamente conocer el número de familias que tiene la vereda, cuáles son las características de esas comunidades. Si hoy nosotros tuviéramos la ficha familiar vigente y la ficha familiar total, no estaríamos en la angustia que estamos tratando de comunicarme con las familias y darme cuenta quiénes tienen internet, quiénes tienen WhatsApp, dónde hay televisor, dónde hay radio, porque precisamente la ficha familiar lo que hacía o lo que tiene como sentido, donde la estén llevando, ojalá, es hacer un registro de esas generalidades de cada familia, pero también con los niños se hacía un trabajo estadístico muy importante porque conocíamos la vereda de todas las familias, conocíamos las condiciones de todas las familias y nos permitía también tener la ficha familiar total, donde nos dábamos cuenta cuántos niños se proyectan que en el año siguiente estuviesen en preescolar, en primero, cuántos niños se proyectan que pasasen a la secundaria, cuántas personas de la familia saben leer y escribir, y esto es muy importante. Hoy es muy importante. Hoy todos los maestros estamos en la búsqueda de cómo están las familias. Haga diagnóstico, haga diagnóstico. Ya la escuela nueva en sus instrumentos de recolección de la información ya lo tenía. Lo que pasa es que los hemos olvidado porque, como les digo, se ha desdibujado porque no ha habido formación. Y también los microcentros, que son los que llevan este proceso de formación, se han ido perdiendo y hay que recuperarlos con urgencia hoy más que nunca. Las guías de autoaprendizaje, donde ya sí quiero hacer un énfasis importante, no son para nosotros un fin, son un medio, que requieren de actividad participativa de los niños, que hoy precisamente todos los maestros del país estamos haciendo guías de autoaprendizaje, lo más particular del mundo. Y las escuelas rurales tenemos unas guías de autoaprendizaje, quizás no la cantidad suficiente para que cada niño la tenga, pero sí tenemos un material que ha acercado a los niños a tener autoinstrucción. Y creo que para muchos de nuestros niños no va a ser difícil recibir material de autoinstrucción, porque lo saben comprender, porque saben seguir la instrucción, saben cuándo y qué materiales tienen que conseguir para cada una de las actividades. Aquí encontramos en la imagen a la doctora Vicky Colbert de Arboleda, quien después de salir del Ministerio de Educación fundó la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, y a quien le hago hoy un especial reconocimiento porque hemos aprendido mucho de ella y ha sido quien se ha encargado de llevar la Escuela Nueva de Colombia a otros países con unos grandes resultados muy hermosos. Incluso maestros de Colombia hicieron pasantías en otros países como Estados Unidos, mostrando la experiencia de Escuela Nueva de Colombia. Entonces, las guías de autoaprendizaje, precisamente aquí hay otro recorrido histórico de cuáles han sido. Entonces, hace más o menos en esa década de los 70 a los 80 teníamos las guías, digamos, elaboradas para una región específica, la región del Pacífico, luego se modificaron
para otra entrega del ministerio, y hoy tenemos algunas, las guías de Escuela Nueva que están del ministerio en la página, con algunas renovaciones, con algunos cambios, pero es importante tener claro que las guías son un medio, no son un fin. No se constituyen en el fin último de la educación rural para nosotros. Entonces, la Escuela Nueva no son guías. La Escuela Nueva tiene toda esa estructura que les estoy contando, ¿cierto? Por eso dejo aquí para hablar de las guías, que también estas son las guías de la Fundación Escuela Nueva. Volvamos a la gente, las otras que acabo de pasar están en el portal del ministerio, y la estructura de las guías parte precisamente de la forma como el niño aprende. Entonces tiene unas actividades básicas que parten de los saberes previos de los niños, compara con otros saberes, acepta el nuevo contenido problemático y cuestiona esos saberes a través de las actividades B, que son las actividades prácticas, y luego busca soluciones a nivel del grupo y a nivel de otras fuentes, valida y confronta y complementa nuevos conocimientos y ejercita y aplica en situaciones reales en las actividades C. Entonces tenemos actividades básicas A, actividades prácticas B, actividades de aplicación, que son las actividades C, que nos permite ir al contexto, verificar y validar esa información. Entonces, los principios metodológicos de la Escuela Nueva precisamente son la construcción del conocimiento social. El conocimiento se construye socialmente. Se entiende el conocimiento como derivado de las interacciones del trabajo grupal y comunitario. En el aprendizaje, la producción es social, pero la apropiación es individual. En los procesos de aprendizaje, los estudiantes avanzan según a su propio ritmo. Las competencias básicas de los niños se alcanzan tanto en el desarrollo de procesos en el área como en los procesos transversales que atraviesan las áreas, y las situaciones de aprendizaje deben favorecer ese desarrollo del pensamiento divergente, porque no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, hay muchas posibilidades de encontrar esa realidad. Entonces, acá quiero decir que con esos procesos y esas gestaciones, esos movimientos que se dio en la Escuela Nueva, hay una gran pregunta. Bueno, los niños los tenemos aquí muy bien, pero cuando se van al pueblo, los que logran irse al pueblo, hacer la secundaria, fracasan, porque son modelos totalmente distintos, es un modelo tradicional, no es un modelo de conocimiento circular. Entonces, ¿la secundaria qué? ¿Qué pasa con la secundaria? Y es precisamente donde surge la idea de extender la Escuela Nueva hacia la secundaria. Nace la posprimaria rural, que es precisamente un modelo educativo fundamentado en la Escuela Nueva, que cuenta con una organización flexible también, y que lo que busca es extender la educación a la básica secundaria. Entonces, la posprimaria es un modelo que cuenta con también materiales de autoinstrucción, son 42 textos que están precisamente en la página del ministerio. Tiene también centro de recursos de aprendizaje, y su énfasis se hace en los proyectos productivos. ¿Qué promueve la posprimaria? Promueve precisamente currículos flexibles y contextualizados. He ahí las posibilidades, Se desarrolla también con 2 o 3 maestros para todos los grados y las áreas, porque trabaja por articulación de la teoría y la práctica a través de proyectos pedagógicos, y abre posibilidades al aprendizaje en el campo investigativo. También conocemos la telesecundaria, que si bien en Colombia fue un modelo traído de México, y hoy básicamente no es vigente porque los materiales eran traídos del contexto mexicano, sí es una propuesta educativa activa que posibilitó a través de la televisión educativa, y que hoy volvemos a ella, por eso son posibilidades, que hoy volvemos a ella, a tener un aula dirigida a través de programas televisivos y a través de materiales de autoinstrucción para complementar el estudio en la secundaria hasta el grado 9. Entonces, ¿qué promueve? Una estrecha vinculación de los niños con la comunidad, procesos educativos participativos y democráticos, aprendizaje activo, el respeto por las diferencias y los ritmos de aprendizaje, y la integración curricular. Conocemos también el de aceleración del aprendizaje. Este está pensado
para niños que hemos denominado, pues la mayoría hablamos de extra edad, pero nosotros sí tenemos estos niños constantemente en el contexto rural, niños entre 9 y 15 años que no tengan necesidades educativas especiales, pero que por muchas condiciones que hoy conocemos de desplazamiento, de desplazamiento forzoso, de movilidad en el campo, entonces tienen un atraso aproximadamente de 3 años en la educación. Se acelera el proceso de la educación básica primaria para que puedan continuar con sus procesos en la secundaria. Promueve la nivelación de los estudiantes, el reconocimiento de sus capacidades, la autoestima, para que ellos puedan continuar ese proceso de formación. Se hace mucho énfasis en la lectura, en la escritura y en las habilidades, en los pensamientos matemáticos. El servicio de aprendizaje tutorial es otro modelo flexible. Es una oferta educativa público-privada que busca que los jóvenes y adultos de las zonas rurales del país completen su bachillerato por medio de una metodología que posibilite la integración con el trabajo. Entonces, esta metodología promueve el alcance directo del contenido del currículo. Vamos a la comunidad, conocemos la realidad socioeconómica de la comunidad, se proponen proyectos a través de la realidad, a través del contexto, a través de la pertinencia que me genera a mí movilizar una propuesta de formación. Entonces yo como maestra lo que tengo que hacer es guiar ese proceso, acompañar. Nosotros desde los modelos flexibles no somos dictadores de clase. Ese proceso de dictadura se moviliza por ser un maestro guía, orientador, que acompaña, que invita, que motiva, que conoce. Entonces, es una conversación muy constante con la comunidad y que también el modelo de aprendizaje tutorial SAL lo permite. El Servicio de Educación Rural SER, que es una propuesta básica de la educación básica y media, ya llega hasta 10 y 11, con jóvenes y adultos de los sectores rurales campesinos, que parte de la realidad y de las potencialidades que existen en la comunidad y que defiende las líneas de formación que integran áreas fundamentales, precisamente a partir de un aprendizaje interdisciplinar. Promueve la integración curricular con un enfoque interdisciplinar, un currículo para el desarrollo humano, el desarrollo de habilidades culturales, lúdicas, estéticas y científicas, tecnológicas, desde lo que la comunidad reconoce como ese saber de la comunidad, como ese saber ancestral tan importante, validación y valoración del saber popular, el diálogo de saberes, los principios de la pedagogía del texto como un nuevo enfoque educativo. El texto no es solo el que está impreso, no es solo el libro, el texto es esa comunidad, el texto es ese abuelo que nos cuenta cosas, el texto es ese grupo humano que constituye esa comunidad y le da una gran importancia a la autodirección y al autoaprendizaje. El programa de educación continuada CAFAN, que es un modelo educativo abierto, cuyo objetivo es vincular jóvenes y adultos, trabajadores en las zonas rurales del país, al proceso educativo para permitirles terminar sus procesos de formación. Es una educación abierta que no requiere de certificados ni de requisitos de edad. Tiene un sistema flexible igual, por eso digo que todos estos se gestan con la escuela nueva, y tiene una asistencia semi-escolarizada por horas semanales, también con materiales de autoinstrucción. Encontramos en la página del ministerio otros modelos flexibles, pero es importante que hoy nos quede que esos modelos se gestaron desde la escuela nueva y que hoy lo que estamos viviendo en el país es una realidad donde creo que nosotros en la ruralidad no alcanzamos a un 10% de conectividad y que no podemos hacerlo como nos lo piden. Mándele por estas plataformas virtuales, de clases virtuales, con las condiciones que todos sabemos que tenemos en la ruralidad y que por muchas redes sociales nos están haciendo ver las mismas comunidades que tienen acceso. No es posible esa realidad. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Volver a fortalecer los modelos educativos flexibles, llegar nuevamente a los procesos de formación de los maestros que trabajan con los modelos, gestar nuevas ideas para que se fortalezcan esos modelos, generar los recursos de financiación y hoy ojalá y esta voz llegara a alguna de las personas que toman las decisiones, porque hoy si nos damos cuenta estamos volviendo básicamente a la esencia de los modelos flexibles,
porque no he hablado aquí en ningún momento de conectividad ni de computador, porque es lo que tenemos a la mano, y de hoy en adelante, pues muchos nos hemos dado cuenta que la brecha entre lo rural y lo urbano para hablar de conectividad no es tanta, no es tanta. Entonces, quiero dar gracias por la atención. Seguramente otros aspectos se me quedaron o se me pasaron, pero más o menos aquí tengo la voz del grupo de estudio de educación y ruralidad que decíamos, hay que visibilizar los modelos, hay que contarles de qué se tratan, hay que antojar a los maestros que trabajan en ellos, porque la fusión que ha generado también, que yo me vea castigado, que trabajaba en el colegio urbano, bien cómodo, me gustaba, y por cualquier asunto me mandaron castigado para la rural, no quiero estar allá, entonces, ¿qué transmito? Aburrición. Es una esperanza, es una voz de vida nueva para oxigenar nuestra educación y que sí es posible desde estos 3 senderos que les propuse, el sendero del contexto, la realidad y la posibilidad, reconocer los modelos educativos. Muchas gracias, entonces vamos a dar paso a las opiniones, de pronto acá nuestros moderadores nos van a ayudar para comprender si hay preguntas o hay inquietudes. Hola, buenas tardes para todos y todas. Profesora Esther, muchas gracias por la intervención. En este momento tenemos varias preguntas, aproximadamente entre 10, 12 preguntas, tanto en el chat de preguntas y respuestas como en el otro chat. Entonces, por aquí nos escribe Luzmeri Bedoya Montoya. Nos pregunta que le gustaría tener como la presentación, las diapositivas. Entonces, le pregunto a usted si usted nos autoriza a nosotros como institución de medios para que les digamos desde por medio de nuestro correo pueden acceder a las diapositivas que usted ya nos había enviado o que les escriban a usted directamente. Puede ser que ustedes las envíen también por el correo por donde las personas se inscribieron. ¿Es posible, sí, Alex? Listo, profe, sí, está bien, claro. Ok. Entonces, aquí en el chat enseguida les vamos a dejar el correo. El correo es seccionmedioseducacion@edea.edu.co y ahí nos pueden solicitar como las diapositivas del conversatorio. Y quienes tengan mi contacto personal también me las pueden solicitar si de pronto... Listo. Clara Marcela Morales Lopera nos dice, soy maestra rural y me encanta, pero me inquieta ciertas cosas. Bueno, te invitamos para que nos dejes las preguntas. Espectador anónimo, buenas tardes, ¿nos puede enviar las leyes citadas a nivel de promoción flexible? Bien, yo hablo de decretos, ¿cierto? Entonces, claro, también las puedo adjuntar entonces ahorita. Quiero que busquen a la que le venimos haciendo seguimiento, las vamos a enviar, pero la resolución 6304 de 16 de mayo del 78 sobre promoción flexible, para nosotros no ha sido derogada, estamos mirando dónde dice que fue derogada, pero vamos a mandar los documentos. Hay una carpetica que tenemos de promoción flexible y también aprovecho para decirles, hemos lanzado nuestro blog, el blog del Grupo de Educación y Ruralidad, y allí van a encontrar todos estos materiales que hoy estoy exponiendo. Entonces, ahorita también voy a poner el enlace del blog para poder que puedan acceder. Si Freddy lo tiene y lo puedes poner en el chat, sería fantástico. Freddy, si me colaboras, puedes poner en el blog el enlace. También tenemos nuestra página en Facebook y allí vamos a ir disponiendo todos estos materiales. Listo, profe. Clara Marcela Morales Lopera nos dice, ¿cuál es concepto de fusión educativa en la ruralidad? ¿Cuál es el reto de cada CR con el proceso de fusión educativa? ¿Cuál es el lugar de los maestros rurales en relación con la fusión? Precisamente el Grupo de Estudio de Educación y Ruralidad pronto les va a hacer una invitación a unas encuestas que vamos a realizar, porque la fusión precisamente es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Y lo tenemos no solamente porque sea buena o mala, porque no tenemos ningún estudio que nos permita decirlo. Precisamente vamos a hacer un estudio de impacto y los invitamos para que participen también de ese estudio, porque realmente cuando nos fusionan a una institución, mire el panorama, tenemos instituciones
donde un solo rector está a cargo de 30, 35 y hasta 40 sedes rurales. ¿Cuál es el rol del maestro allí? Pues realmente que un rector nos visite es muy complejo, que el coordinador llegue es muy complejo. Yo sigo diciendo que nuestra voz está en acompañar a nuestra comunidad, en generar currículos pertinentes, en demostrar a través de todas estas propuestas y estrategias sencillas, pero muy, muy valiosas, que les conté, que la escuela realmente tiene vida en la medida en que nosotros abramos la puerta a la comunidad, porque realmente la escuela no es de puertas cerradas. ¿Cuál es nuestro papel? Es un papel de lucha, y así lo entiendo. Amamos este proceso, pero realmente tenemos muchas dificultades, muchas barreras, y nuestro papel es una invitación a no dejar caer el ánimo, a seguir luchando por los modelos. Nosotros, miren, las comunidades que nosotros estamos no nos piden sino a nosotros muchos niños. Allí no llega nada más, ¿cierto? Muchas de nuestras comunidades alejadas no nos piden sino a nosotros, para esa voz de ánimo, de decir podemos, y tenemos experiencias significativas de maestros que han luchado y que seguimos ahí luchando. Yo ya hace 32 años, ya estoy en retiro, pero que sé que hay otros y que sé que acompañando los microcentros que hemos acompañado hay una voz. Mi profe, lo único que yo digo, el papel es un papel de liderar, de acompañar, y un papel de voz de esperanza para nuestras comunidades rurales. Listo, muy bien, profe. José Fernández nos comenta: las guías de apoyo están centradas en las áreas duras del aprendizaje, matemáticas, sociales y naturales. ¿Cómo se soporta la actividad física en la escuela nueva? ¿Cómo se trabaja en un grupo desde el preescolar hasta el grado quinto en una misma clase de educación física? Ok. Bien, entonces acudimos, porque hay una cosa muy importante, y es que el grado transición nosotros no lo teníamos. O sea, cuando aparece todo este proceso de fusión y aparece el problema de la cobertura, nosotros empezamos a tener el preescolar en la escuela rural sin las condiciones mínimas, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Cómo lo hacemos los maestros de la vieja guardia, y cómo lo he visto yo que lo elaboran, lo desarrollan unos colegas? Hay actividades físicas que requieren de unas precisiones de acompañamiento para los más pequeños y otras para los más grandecitos. Entonces, lo que yo sugiero es, los más pequeños pueden estar en una sesión de trabajo acompañada por el profesor, mientras los más grandecitos están haciendo otras actividades, y luego hacer el trabajo dirigido con los más grandes. Eso sí son estrategias que cada uno se va inventando, mi profe, porque realmente el trabajo físico, como usted lo dice, ha sido para nosotros somos maestros de educación básica primaria, la mayoría, y que realmente no nos fortalecemos en una sola disciplina. Igual, no somos de matemáticas, no somos de ciencias, no somos de sociales, somos de todas las áreas. Entonces nos toca, incluso a través del juego, la recreación y el deporte, tener como eje transversal todas las otras áreas. Entonces es una iniciativa que tiene que nacer de la posibilidad, y que también en los microcentros, cuando nos encontramos, aparecen muchos elementos importantes. Sí quiero recordarle que hay un texto, ya no lo he vuelto a ver, que es el manual que nos daban para la recreación. Y en este manual de recreación, nos daban todas esas estrategias de acompañamiento a los niños a través de las actividades lúdicas, recreativas y los predeportivos. Un espectador anónimo nos pregunta: ¿cómo comprender en el contexto rural que el apoyo de los niños dentro del calendario agrícola no es trabajo infantil? Ley 1098 del 2006. Ok. Mire, profe, realmente cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros niños estuvieran dedicados a lo que tienen que estar a esta hora. Sin embargo, las faenas del campo y la forma como se han constituido las comunidades, para ellos trabajar en el campo hace parte de su cultura, ¿cierto? Desde la niñez. ¿Qué es lo que podemos hacer? Motivar a los papás para que sea una responsabilidad moderada entre las faenas agrícolas, porque también muchos papás desde muy temprana edad ponen los niños, digamos, a generar los ingresos. Creo que hay que acompañar mucho a los papás desde esas leyes, desde esas normativas, porque es importante que lo entiendan,
pero también es importante que nosotros comprendamos que muchas de las familias viven económicamente de los ingresos de solamente una persona, y en la época de cosecha, cuando los niños van a las actividades de recoger, de llevar la comida al campo, al corte, a la cafetera o al lugar donde estén los papás, hace parte también del aporte que hace ese niño a las familias, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que dosificar el asunto, no desconocer que muchas de las familias tienen la necesidad de acompañarse de los niños para las actividades y las faenas agrícolas, pero obviamente la intención no es que sea el trabajo infantil. Pregunta de Natalie Marín. En el caso del sistema de promoción y evaluación, ¿qué propuestas se pueden presentar para que el modelo empleado en Escuela Nueva se incluya dentro del sistema de las instituciones y no se obligue a la calificación, que no va con el modelo? Muy bien. Primero que todo, el sistema institucional de evaluación se tiene que elaborar a través de los modelos que implementa la institución. Es decir, hay que visibilizar los modelos. Nosotros ya hemos acompañado varias construcciones. Copacabana lideró la construcción del sistema institucional de evaluación acorde con los modelos flexibles. Entonces, tenemos un capítulo de la evaluación cualitativa y otro capítulo para la evaluación cuantitativa, donde ahí se sustenta y se determina el proceso de la evaluación cualitativa y la promoción flexible, y los procesos los tiempos y las épocas de promoción. Yo digo que el gran problema de las innovaciones en Colombia y en el mundo es la evaluación. Y creo que ahí es el gran problema, porque las mismas plataformas que tiene el sistema para hacer registros, el TANE, el CIMAD, piden perdió o ganó, ¿cierto? Es uno de los grandes problemas. Pero es importante que las plataformas, los software que se han desarrollado para evaluar, por ejemplo, nosotros logramos que en nuestro municipio, Copacabana, donde aquí hay colegas que me están escuchando, tenga la evaluación cualitativa, un módulo de evaluación cualitativa y otro módulo de evaluación cuantitativa. Pero eso se tiene que visibilizar antes que en un software, en un desarrollo de un programa se tiene que desarrollar, es en el sistema institucional de evaluación, visibilizarlo, y creo que Copacabana ha adelantado ese trabajo bastante. Aquí hay colegas que nos pueden colaborar, creo, hay colegas de la institución educativa rural Granjas Infantiles del municipio de Copacabana, que me atrevo a decirlo porque ha sido una construcción conjunta de todos los profesores, pensar ese diseño del sistema institucional de evaluación, y se logra. Hay rectores muy comprometidos que lo han entendido, y creo que en el microcentro de Copacabana pueden tener una experiencia para conocer cómo se ha hecho esa construcción. José Fernández nos consulta: ¿cómo se adecúan las guías a las realidades particulares de cada territorio? ¿Cómo no se convierten en un instrumento de homologación estatal que desconozca estas realidades? Ok, pues yo lo insistí ahora, son un medio y no son un fin. Las guías lo que hacen es acompañarte a ti, maestro, que tienes todos los grados a la vez, de determinadas temáticas o determinados aspectos que pueden ahí. ¿Cómo lo podemos contextualizar? Yo les hablé ahorita de todos los instrumentos. Cuando tú haces la monografía veredal, tú puedes acudir a esos contenidos que me hablan de fauna, de flora, de la naturaleza, de los reinos vivos, desde el contexto. Cuando tú hablas de las familias, puedes constituir desde las guías de sociales que me hablan de los grupos sociales a los que pertenezco, de las normas, de los deberes, de los derechos, desde prácticamente esa construcción de la ficha familiar, ¿cierto? Cuando yo hablo del gobierno estudiantil, las guías me traen la elección del gobierno estudiantil, la formación para la democracia. Lo que yo tengo que hacer es contextualizar precisamente con esas herramientas que yo di ahora, con la monografía veredal, con el mapa veredal, con la ficha familiar, con el calendario agrícola, con todas esas actividades que son estrategias pedagógicas, es precisamente con lo que yo contextualizo las guías. Es precisamente con eso. Y es muy ganador porque surgen cosas muy maravillosas. Luz Mary Bedoya Montoya nos comenta: gracias por ofrecernos estos espacios de formación de alta calidad. Da gusto escuchar a alguien con ese dominio de la temática y con esa pasión por lo que hacen. Un abrazo, Luz Mary, un abrazo, me alegra mucho que estés ahí. Hay referencia, esa colega ha sido muy crítica y ha ayudado a que ese sistema institucional de evaluación que se creó en las sedes rurales tenga toda una lógica con los modelos flexibles. Muchas gracias, Luz Mary. Freddy Alonso Villa, esa bueno, sí queda grabada, va a estar disponible a partir de la próxima semana.
Si tienen inquietudes, nos las pueden compartir por el correo que en el chat, sesión medios. Bueno, tenemos una pregunta de Karen Margarita Garavito Espino. Buenas tardes. ¿Cómo se puede recuperar esa autonomía de la escuela nueva que se pierde en el afán que tiene el colegio al cual han sido fusionados y unificar esos procesos? Muy bien. La invitación que yo hago para que eso llegue a pasar es que hoy yo tengo la fe y la esperanza que los rectores hoy van a salir convencidos de que los modelos flexibles son una opción y que vamos a tener la posibilidad de conversar con nuestros colegas que están en las sedes rurales para poder compartir esta experiencia y decir, venga, generemos estas sinergias y empecemos a transformar ese liderazgo y a entender toda la riqueza que ustedes tienen allá en esa sede rural, en ese espacio, en ese centro educativo con esa comunidad. Creo que pase ahorita y si no lo tenemos que convocar precisamente lo que estamos moviendo y lo que estamos intentando a través del Grupo de Educación y Ruralidad, que no solamente va a haber estas charlas, van a haber muchas otras por estos escenarios para poder visibilizarlos y para poder sensibilizar a los rectores, a los jefes de núcleo, a los coordinadores de las instituciones. Ya tuvimos un primer acercamiento con la nueva coordinadora de educación rural para el departamento de Antioquia. Le planteamos nuestras expectativas. Estamos pensándonos un diplomado de educación rural de modelos flexibles desde la Universidad de Antioquia, desde la Vicerrectoría de Extensión. Y venimos caminando en esa idea y lo que queremos es aunar esfuerzos y que nos sigan contando porque sabemos que es una necesidad muy grande la formación. Entonces no es porque no quieran, a veces es porque no estamos formados, ¿cierto? Se requiere una formación para poder entender toda esta dinámica sencilla pero muy bonita de la escuela rural. Profe, Karen Margarita nos pregunta que si podemos compartir con ella sus datos personales como para que se pongan en contacto. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Freddy Alonso Villa. La formación en la escuela nueva de los 90, que consistía de 90 horas, tenía jornadas de actualización posterior. Bueno, Freddy, creo que pecábamos por la falta de seguimiento, o sea, no había posterior, incluso la última en Antioquia se hizo en el 2015, imagínate. Realmente no había retroalimentación. La retroalimentación se daba a través de los microcentros, era la propuesta, por eso los microcentros hay que visibilizarlos con una gran fuerza, porque es el escenario donde el maestro que llega nuevo a la comunidad, a la vereda, se fortalece, porque los recursos para formar maestros que ingresan nuevos al modelo o a los modelos flexibles son muy pocos, quizás escasos o nada. Bueno, Alessandra Morales Muñoz nos comenta. Buenas tardes. Mi colegio tiene personal urbano y rural. Me encantan las actividades. ¿Qué nos pueden sugerir para saber incluir lo rural y lo urbano? Bueno, la resignificación del proyecto educativo institucional fue una de las tareas que demandó la fusión del 2000 en adelante y creo que fue ahorita en el 2016, 2017, cuando ya se dio en toda Antioquia. Resignificar el proyecto educativo institucional significa leer los modelos flexibles que tenemos, las potencialidades que hay en cada modelo, generar un conversatorio con los colegas de la sede principal y las sedes rurales, conversar para saber cuáles son esas potencialidades antes que desconocerla, porque la mayoría de nuestros niños llegan a la sede principal y llegan totalmente desconocidos, porque lo que dicen es que esos muchachitos no saben nada, es que usted, y lo que pasa es que las dinámicas son muy distintas, entonces un niño que estaba acostumbrado a jugar, a correr, a interactuar, a ir por el material, a traerlo a la mesa, a llevarlo, a participar, sentarse 6 horas ya en la secundaria, cansa demasiado, aburre, entonces desertan del sistema, por una parte. Y por la otra hay una expresión muy, muy popular que yo le digo a mis colegas de secundaria, es, vea, usted dice, es que ya está en secundaria, mijito, ya no está allá en la escuelita rural. Entonces hay que decirle de secundaria, de primaria a secundaria solamente está diciembre, no más, no más. Entonces hay que invitar a los colegas a que tienen tanta experiencia, pero no es lo mismo tener
30 años de experiencia que la misma experiencia de 30 años, a que lean esas otras dinámicas que van a ser muy pertinentes y son la posibilidad para el país en los próximos años. Bueno, Tatiana Hincapié nos escribe: muchísimas gracias por tus aportes. Definitivamente debemos volver la mirada a estos contextos. Soy maestra rural y me siento muy bien cuando este tema se revisa y se trata. Personalmente, siento que es un tema que se debe revisar detenidamente y que la formación del maestro para contextos rurales y metodologías flexibles es una necesidad que debe ser abordada. Muy bien, muchas gracias. Sí, en todos los escenarios yo los invito a que en los municipios no dejen perder el microcentro. En esas nuevas administraciones que ingresaron a abanderarnos del microcentro, ya tuvimos acercamientos con el grupo de estudio a Segovia, tuvimos acercamientos a San Carlos, tenemos acercamiento a Barbosa, tenemos acercamientos a Girardota, obviamente Copacabana, de donde soy amo, nací y me crié, al suroeste también, el municipio de suroeste también, y tenemos la red de multiplicadores que sigue viva en cada uno de los municipios donde estamos. Seguimos contando, diciendo y llevando esta voz con el ánimo de que la escuela nueva se visibilice y los modelos flexibles que se adaptan a las condiciones de los contextos, digamos, se fortalezcan. Bueno, antes de continuar con las preguntas, queremos hacer la invitación a todas aquellas personas que han redactado una pregunta en el chat general, que las pasen a este chat de preguntas y respuestas para que nos organicemos mejor con la dinámica que llevamos. Nos pregunta Lina María Hungría. Buenas tardes. En primer lugar, decir que me gustan mucho los instrumentos pedagógicos y administrativos mencionados. Pregunta: ¿cómo se está atendiendo la población en discapacidad desde este modelo de Nueva? Muy bien. Una de las cosas que más nos ha cuestionado es las necesidades educativas, precisamente porque hacer un plan individual de ajustes razonables implica un acompañamiento para ese colega que está en la sede rural y que los docentes de apoyo están casi siempre en la sede principal y difícilmente llegan a las sedes rurales. Entonces, realmente, apoyo y acompañamiento lo tenemos en la medida en que nosotros mismos nos vamos a tener que constituir, porque no están visibilizadas esas realidades. Nos dimos cuenta, por ejemplo, las orientaciones que nos mandaba la Secretaría de Educación Departamental, la intención de que el maestro de apoyo vaya a esas casas donde están los niños. Ni siquiera a veces no los reconocen. Nosotros en la escuela rural no tenemos la opción de decirle a la mamá: vea, lléveselo para otra institución porque esta no es la apropiada para usted, es que no tenemos los recursos, no estamos capacitados para atender a su niño. Muchas sedes urbanas sí lo pueden hacer, nosotros no. Nosotros necesitamos generar urgente una red de apoyo a través de distintos grupos, a través de la misma universidad con la licenciatura de Educación Especial, y que lo hemos visibilizado con la coordinación del programa, porque la educación rural carece de ese acompañamiento para poder nosotros atender de la mejor manera y atender a los demandas del 1421, del decreto 1421, en temas de inclusión y en temas del plan individual de ajustes razonables. Realmente, ¿cómo se está pensando? Con muchas necesidades, con muchos vacíos, pero con muchas ganas y esperanza de que podamos unir esfuerzos para mejorar las condiciones. Alessandra Morales Muñoz primero. ¿Existe una resolución donde se exponga que cuando estamos a cargo de una posprimaria como único docente, dando la carga académica completa de sexto a noveno, se nos debe reconocer horas extras por déficit? No la conozco. Me pongo en la consulta de la post, pero igual acá hay una persona que es Freddy Villa, nos ayuda mucho con toda esa parte. Esa resolución no la conozco. Que exista todo el tema de horas extras para una persona que tenga todas las áreas en postprimaria y sea docente solo en todas las áreas. Te consultaremos y con mucho gusto te podremos dar respuesta más adelante. Si Freddy tiene ahí la respuesta, la puede poner por el chat. No la tengo, no conozco la resolución. Muy bien. Profesora, Sandra Nava Salazar nos pregunta cómo se puede hacer parte del grupo de estudio.
Entonces, no sé si de pronto quiera responder esa pregunta ya o al finalizar, como de manera general, compartiendo también como sus datos personales y las del grupo de estudio. Ok, sí, yo tengo, voy a poner mi número, me solicitas que te ingrese, por favor, al grupo. Bueno, dice Freddy, en la resolución de horas extras sale especificación de las aprobadas para posprimaria por déficit. Freddy responde, en la resolución de horas extras sale la especificación de las aprobadas para posprimaria por déficit. Entonces, dice Freddy que sí hay una resolución. Gracias, Freddy. Ustedes pueden hacer la solicitud por Facebook, nos buscan Grupo de Estudio de Educación y Ruralidad, pueden entrar al blog, enseguida pongo el enlace, o alguno del grupo que está acá, por favor, lo pone. Y este es mi número de teléfono. Tenemos un WhatsApp y nos reunimos el segundo sábado de cada mes. Esta es una reunión del grupo extenso y que básicamente, pues, por ese medio te podemos enterar de las actividades del grupo. Nos escribe Tatiana Hincapié. ¿Qué tipo de formación están recibiendo los maestros en la Facultad de Educación sobre la educación rural en Colombia y metodologías flexibles? ¿Existe una clase sobre este tema? Muy bien, qué bonita la pregunta. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que todas las licenciaturas pues la reconozcan. Entonces, básicamente en las distintas licenciaturas, pues sí habla del sistema educativo y de los modelos, pero no con tanta profundidad. Hay una licenciatura que se llama la licenciatura de Educación Básica Primaria, que tiene pues estos énfasis, la licenciatura en Madre Tierra, y se está pensando en otras sobre ruralidad y paz, que no sé si el profesor Jader esté acá y que les pueda pues como compartir, pero en toda la licenciatura no hay, es una falencia también que tenemos, hay que reconocerla con todo el amor, y es que ni las facultades de educación ni las normales estamos formando mucho. Yo también salí de mi normal y cuando llegué a la escuela donde me tenía que subir en una escalera 1 hora y 3 horas en un caballo, pues todo un mundo totalmente distinto para mí porque no tenía ni siquiera conocimiento que eso existía y que ese contexto existía. Entonces sí hay una falencia. Creo que aquí es una gran tarea también del grupo visibilizarla como un seminario, como una oportunidad, porque tenemos Antioquia es rural por naturaleza y Colombia mucho más cerca. Entonces no es como muy fortalecido el asunto, ni en las normales ni en las facultades. ¿Existe algún grupo o guías de apoyo para capacitarse, para presentar, me imagino que para presentarse al concurso? A la convocatoria. Docente, sí. Pues el grupo realmente como guías están todas las que tiene el ministerio tiene modelos flexibles, todas las ofertas, aparecen los módulos de formación de los maestros y desde ahí te puedes enterar muy bien de las ofertas. Todo el material que yo socialicé, por eso digo que es una posibilidad, todo lo que yo conté hoy, todas las diapositivas, toda la fuente es del Ministerio de Educación. Entonces ahí está en la página donde dice modelos flexibles, están todos esos materiales. Muy bien. José Fernández, la fusión ha causado una homogeneización de los CER. ¿Qué se debe hacer para darles mayor autonomía? Lo conversé ahorita y me parece muy importante que sea reiterativo. Darle autonomía implica que después de esta situación nosotros tenemos todos los elementos para decir, miren la posibilidad aquí. Rectores, venga, conversemos. Directivas de la institución, venga, conversemos. Alcaldes municipales, secretarios de educación, Secretaría de Educación Departamental, miren, observen que hoy quienes nos trabajamos con los modelos flexibles, yo creo que tenemos más tranquilidad porque los niños saben trabajar la autoinstrucción y los jóvenes, ¿cierto? Y para nosotros orientar una guía en autoinstrucción es fácil, el que llegue allá por medio virtual es lo difícil, pero creo que es el momento de recuperar, visibilizar, reconocer y darle el lugar que merece estas apuestas que ni siquiera son, vea, otras instituciones, otros departamentos las han valorado demasiado. Mire, por ejemplo, el departamento de Caldas, el modelo de educación rural que tiene a Antioquia fue socializado a Caldas, esa transferencia, Caldas la ha implementado, que hoy tienen hasta universidad rural, la Universidad del Campo, ¿cierto?
Antioquia ha tenido grandes avances, pero por asuntos administrativos y de voluntades políticas vuelve y decae porque la inversión que se le tiene que inyectar a los modelos en formación de los maestros, que somos los que nos abanderamos y nos movilizamos, no es posible. El mismo ministerio, nosotros hemos ido cantidad de veces a hablar con el ministerio y cada vez que cambia la administración vuelve y cuénteles el cuento que esto existe y que para algo sirve. Sandra Milena Céspedes González nos dice: le agradece mucho, profesora, por la intervención. Ella dice que trabaja con formación inicial de maestros en una escuela normal de Antioquia, que sus reflexiones nos resultan muy oportunas y pertinentes. Y acá veo que usted desea como responderle a Luz Ángela Hernández. No, yo estoy tratando de mandar por alguna parte los medios. Luz Ángela pues es del grupo de estudio, también es coordinadora de la Normal de Santa Rosa. Ella ha venido con nuestras reflexiones y hay una gran invitación para que las normales hagan una red y empiecen a generar esas alianzas para que el grupo también las apoye en la formación inicial de los maestros en el ciclo complementario, un seminario muy profundo porque además tienen fusiones, tienen sedes rurales, entonces hay que empezar a formar esa red. La idea es que empecemos a generar esa gran red departamental de normales en pro de la educación rural y esa red de maestros desde los microcentros. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda en Belmira, donde el norte nos invitaron a los municipios del norte a conocer los resultados del trabajo de los microcentros. Entonces ha sido muy importante que nos consolidemos como comunidades académicas para precisamente formar a esos maestros y que se enamoren de la ruralidad, que es hermosa, que es algo muy grande y es donde podemos realmente poner a flote esas ideas y esa formación de maestros. Bueno, Luz Ángela Hernández nos escribía: buenas tardes, escuchar a la profesora Astrid es sentir la pasión de la ruralidad, esa motivación intrínseca que moviliza intereses y modos de encarar la construcción del conocimiento para un sector que históricamente ha sido postergado, no solo del ámbito investigativo, sino del acceso a los bienes y servicios a los que tiene derecho la comunidad en general, independientemente del lugar donde se habita. Felicitaciones. Gracias, profe Luz Ángela. Yo quiero decir aquí que usted está haciendo un estudio doctoral muy importante, ya está haciendo un rastreo de cómo nace la educación rural en Antioquia y realmente desde el contexto también colombiano. Está en nuestro blog el video de ella. Gracias, profesora Luz Ángela, porque su trabajo también nos va a aportar demasiado a toda esta reflexión. Bueno, nos escribe Ivette Yanina: agradezco la presentación y exposición de los modelos flexibles. Soy maestra en Chile. Mi nombre es Ibellina y presentar las experiencias de la escuela nueva permite retomar conocimientos y acciones para afrontar esta situación. ¿Cómo los maestros logran darle el valor a la evaluación formativa más que a la sumativa? Gracias. Profesora, qué rico, desde Chile. Mire, profe, para nosotros es una de las grandes dificultades, ¿cierto? Pero no porque nosotros no nazca no tengamos ese conocimiento. Mire, cuando llegan las comisiones de evaluación y promoción, nosotros hablamos de ese niño, de ese ser humano, de ese jovencito que tiene esas potencialidades y que de pronto no es muy hábil con unos procesos, pero es excelente con otros, pero al fin de cuentas hay que responder a 9 áreas obligatorias. Hay que responder como a 14 proyectos y los contamos, más los cinco proyectos obligatorios y otros cuantos que han salido. Hay que responder a un montón de estructuras de la educación desde la evaluación sumativa. Hay que responder al concurso que hace a través de las pruebas saber, porque es un concurso. Al final decimos quién está muy bien, quién está regular y quién está mal. Y en nuestro país hay una gran tensión porque, miren, nosotros tenemos aula multigrado, muchos niños que por dificultad de aprendizaje no leen ni escriben, entonces valoramos otros procesos, y otros que leen y escriben, pero tienen otra forma de comprender, porque nosotros creemos en el diseño universal del aprendizaje, creemos en la enseñanza multinivel, pero la estructura que se tiene para hacerle seguimiento al sistema educativo colombiano nos ubica en que ganó o perdió, ¿cierto? De 1 a 5. Porque el decreto 1290, el que rige la evaluación desde en el año 2009 a este momento, no habla de una escala cuantitativa, habla de una escala valorativa cualitativa. A pesar de que tenemos, digamos, el piso legislativo
bien fundamentado, digamos, el fantasma de la evaluación por calificar, la evaluación cuantitativa de ganó, perdió, no desaparece, a pesar de nuestras intenciones. ¿Cómo hacemos? Con unos grandes esfuerzos como este del grupo de estudio y otros colectivos que nos venimos uniendo a mirar cómo para Latinoamérica podemos lograr hacer una red para transformar esa realidad, porque hoy el coronavirus nos está diciendo que lo importante no es calificar. Y lo decía ayer el maestro Subiría, cómo hoy la gran preocupación es la calificación. ¿Cómo se conectan los chicos? Se tienen que conectar con uniforme de tal hora a tal hora. O sea, es una cantidad de cosas que uno dice, ¿en qué cabeza cabe que hoy la situación que estamos viviendo, la prioridad sea si entregó el trabajo o no, si lo mandó a tiempo o no? Entonces hoy esto nos está haciendo una gran reflexión para mirar que la educación estructurada por áreas, por contenidos, por unidades, por grados, ha fracasado. Ha fracasado. Nos escribe José Fernández, pero los rectores tienen el poder para retomar las decisiones que permitan darle autonomía a los SER. Es que yo creo que la autonomía de los centros educativos la da no al rector ni la da el director, el profesor, la da el proyecto educativo institucional. Ahí es donde se crea esa necesidad y ahí es donde se visibiliza en cada una de las gestiones del proyecto educativo institucional esa realidad que demanda lo que hay que transformar. Yo creo que ni siquiera es la norma, la resolución, es el proyecto educativo institucional que se consolida y se construye con una lectura de territorio bien interesante, con una lectura de la realidad bien clara, bien coherente, además con una cartografía social que le permita decir por qué este proyecto educativo tiene que reencaminarse hacia esos procesos. Tiene la autonomía, es el proyecto educativo institucional. Listo, entonces por aquí tenemos a Andrea Velázquez, ella tiene varias preguntas. Si desea, le leo las tres o lee una para que le demos también la posibilidad a otros que no han preguntado y avancemos también con las preguntas que están más abajo. Ella nos dice, buena tarde, ¿existe política pública para la ruralidad diferente al PER? Otra, Escuela Nueva está basada en la educación multigrado, entonces ¿por qué las guías están dadas por grados? Y otra, ¿qué pasa con los niños de transición y con los docentes de Escuela Nueva que tienen que dar este grado? Si no hay coherencia entre las leyes y normas que hay y el material de las guías no está sincronizado entre este grado y transición. Ahí en el chat, profe, están las preguntas para que se mire. Vamos con la primera. Alguna vez, el año pasado estuvimos en un conversatorio bueno sobre precisamente educación rural, formación de maestros y política pública, y el colega Freddy nos hacía una reflexión en torno a que realmente política no hay. Hay unas intenciones del Plan Especial de Educación Rural, pero como política, una política requiere de estructurar unos recursos, de definir unos dineros, de determinar unos procesos, de generar unas rutas. Entonces, estamos a la espera hace rato de todo el tema del plan, pero realmente como que yo pueda decirte, no hay esta política clara, coherente, sabemos para dónde vamos, a qué le estamos apostando, cuando en ese momento, por ejemplo, de la década de los 80 empezó la política del Plan de Universalización de la Educación y que fue una política que expandió todo el modelo flexible al país. No conozco hoy ninguna, hay intenciones que están en el marco de la misión rural para la educación rural, la misión rural para la educación, misión rural para la transformación del campo y en el PEP, pero no veo en este momento que haya una política muy estructurada. Frente al grado de transición, pues profesora, el grado de transición llegó a nosotros cuando empieza todo el proceso básicamente de la cobertura. O sea, tenemos que devolvernos primero a la primera infancia. La ley 1804 nos plantea, del año 2016, nos plantea toda la política de cero a siempre para la primera infancia, ¿cierto? Y aparecen que estos pequeñitos, ¿cierto?, tienen un proceso de acompañamiento en las veredas, en las comunidades a partir de este plan, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos los niños en las escuelas rurales atendiéndolos por muchas razones. Una de ellas, que puede alguien decirme no es así, pero yo la que viví yo,
para poder que se sostenga el maestro, para poder, porque mire, es que va a perder un docente, para que usted se sostenga, reciba a los niños de preescolar, para poder, o sea, fue un asunto de cobertura y de sostenibilidad de las plazas de los maestros. La coherencia es totalmente cierta, no cambió nada, es el mismo lavamanos, es el mismo comedor, es las mismas mesas que se requieren para el trabajo, ni siquiera la silla más pequeñita para los más pequeños, pero realmente ahí el proceso de los niños de transición llegó a nosotros por un tema de cobertura y de sostenibilidad de las plazas en los municipios. Así lo entendí yo, así lo viví, y creo que no hay otra experiencia que lo diga de otra manera, porque para nosotros sostener muchas veces el tema de la relación docente-estudiante empieza entonces a generarse la necesidad de tener brigada de transición. Bueno, la política pública, bueno, ahí queda pues como las dos ideas más grandes de la pregunta de la profe. Listo. O de las preguntas, sí. Bien. José Fernández nos dice, ¿podemos buscar sinergias de su grupo de investigación con el nuestro? El de ellos es PES, Prácticas Corporales, Sociedad, Educación, Currículo, del Instituto de Educación Física y Deportes de la UdeA. Le digamos cómo podemos hacer pues como ese diálogo. ¡Qué lindo! Fantástico. Para nosotros todos los grupos que se quieran unir a nuestras ideas y nosotros a las de ustedes, bienvenidos. Si nos invitan, hagamos la conversación porque hay una falencia grande en todo el tema de la formación de los maestros para la actividad física y deportiva de los niños. Freddy dice algo muy importante, no existe una política pública de educación rural. En varias ocasiones nos han convocado a realizar aportes para una supuesta construcción de política pública, desde 2015 al 2019, pero no ha habido nada. Tenemos que tener claro que no hay voluntad política del gobierno para ello, solo hay simulaciones. Gracias, Freddy. Bien. ¿Qué opinión tiene pues en relación a las guías de aprendizaje? ¿Qué opinión tiene sobre los modos de lectura que promueven en los niños y las niñas? ¿Y qué influencia tienen estos sobre la comprensión? Muy bien. Personalmente, el uso de las guías para mí fue muy tranquilo. O sea, yo una de las cosas que tuve claro en todo el proceso y que tengo claro es que las guías son un medio y son un fin. Habrán lecturas que pueden ser promocionar muchas ideas de comprensión desde las cantidades de preguntas que traen, otras traen demasiadas preguntas y vuelven y revuelven sobre lo mismo, otras son netamente de nivel literal, pero hay otras que son más profundas. Entonces lo que yo hago mi profe y lo que recomiendo es, yo no sigo la lectura tal cual, la unidad tal cual, yo voy generando procesos, como les dije, desde las mismas herramientas, desde los mismos instrumentos del modelo, y voy generando otro tipo de lecturas que van posicionando el proceso de la comprensión. Realmente las lecturas son eso, como las hay en la biblioteca. Para mí las guías son un medio y no son un fin, y en esa lógica es que creo que lo debemos trabajar más tranquilamente, porque no todas las lecturas se tienen que hacer. Habrán unas que nos llaman mucho la atención, otras que nos parecen que no son tan pertinentes, otras que de pronto decimos que el lenguaje que se utiliza no es el más apropiado. Podemos cambiar por otras. Esa es la flexibilización que tenemos y la adaptación del material. El material impreso de Escuela Nueva es un material que necesita estar actualizado por parte de las entidades encargadas del modelo. Sí. Si bien las guías no es lo único que soporta el modelo, es un elemento muy importante para algunos de los docentes rurales, razón por la cual en algunos escenarios, por lo menos en Antioquia que cuentan con las guías, trabajan con ellas como libro guía. Siendo esto una realidad en algunos escenarios, ¿cuál es el papel del profesor en la didáctica multigrado? Ok. Nosotros de hecho estamos reflexionando cómo preparar secuencias didácticas en el aula multigrado. Hay muchas ideas sobre esto y el Ministerio ha venido a través del programa PTA planteando caminos y alternativas integradoras en un aula multigrado. Lo que sí tenemos que tener los maestros es el conocimiento de la propuesta que hay en una estructura que plantean los lineamientos curriculares, pero a esto le quiero, antes de responder toda esta pregunta, la profesora que decía, venga, si es un aula multigrado, ¿por qué los módulos vienen por área? Pues sencillamente porque el sistema educativo colombiano, vuelvo y digo, es por área, por contenidos, por grado, es decir, sigue fraccionado. Mientras nosotros no miremos no tengamos una visión integradora del proceso cognitivo y del desarrollo del aprendizaje, sino que el niño tiene que ver 9 áreas,
a esas le sumamos, en inglés aparte son 10, porque humanidades se toman 2 áreas, a esas le sumamos los 14 proyectos obligatorios o los 5 obligatorios más los otros demás, eso es una dificultad muy grande. ¿Qué nos toca a nosotros como maestros? Nosotros sí tenemos que acudir a las pedagogías activas, tenemos que acudir a los proyectos de aula, tenemos que acudir al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje basado en proyectos, al aprendizaje basado en retos, al aprendizaje basado en el juego, es decir, a las distintas estrategias de las pedagogías activas para poder movilizar un currículo integrador. Mientras nosotros nosotros mismos como maestros no nos desestructuremos de que el currículo es por área, por contenido, por unidad, por eso les digo, esa es una herramienta, no es un fin. Tenemos que empezar a mirar y a movilizar currículo por proyectos integrados, que creo que es ahí donde está la clave para poder movilizar 9 áreas en 6 grados, 54 planes de estudio. Área por área, muy difícil, profe. Por eso les digo, tenemos también autonomía curricular, donde hay que acudir a esa autonomía. Entonces tenemos que revisar qué plantean los lineamientos, los estándares, y qué plantean los derechos básicos de aprendizaje, hacer una lectura articuladora y decir, bueno, ya sé cuál es la propuesta para los niños de grado a grado por ahora y empiezo a hacer procesos integradores. Pero nosotros tenemos que desestructurarnos también de qué tiene que ser lo de matemáticas, lo de sociales, lo de ciencias, el pedacito para inglés, el pedacito para artística, el pedacito para educación física, porque no vamos a tener realmente buenos resultados en esa estructura. Nos tenemos que empezar a movilizar. Y es claro, si nos han formado así, pues así seguimos desarrollando nuestra práctica. Pero la invitación que hoy tienen las pedagogías activas es alternativas integradoras del currículo. Buenas tardes, felicitaciones a la profesora Astrid y agradecerle por este tema. Quisiera saber para cuándo tienen pensado realizar el diplomado, ya que me interesa mucho. Muchas gracias. Bueno, el diplomado, nosotros ya estábamos haciendo las conversaciones con la Vicerrectoría de Extensión, no tenemos recursos, como nos acercamos a la Secretaría de Educación Departamental y ellos nos dijeron que los recursos ahorita todos están destinados a todo el tema de contingencia, al tema del COVID-19. No tenemos fecha. Hicimos un primer acercamiento, por ejemplo, al municipio de Segovia, allí dejamos la voluntad pues muy clara y el documento con toda la intención con la Secretaría de Educación y con la alcaldía. Lo mismo en San Carlos, donde hayan municipios que hayan voluntades, unimos esfuerzos, porque realmente tenemos toda la iniciativa, pero no tenemos los recursos, o sea, nosotros no tenemos recursos propios y con UDA pues tenemos unos escenarios y unas alternativas, pero sí hay que producir unos materiales para poder tener cómo darles toda la formación. Eso sí requiere unos recursos. Invitamos a la profesora así para que vayamos como culminando con el conversatorio, para que nos compartan, porque hay varias personas que nos han dicho que no llegó como la información por escrito, entonces se nos puede compartir, profe, sus datos personales, los datos donde los podemos contactar por acá, como de forma verbal, que les diga para que... Bueno, sí, porque no llegó, no sé por qué no se va. Entonces, mi número es 314-893-6201. Cuando se comuniquen, digan, soy tal persona, estoy interesada en pertenecer al grupo, ¿cierto? Y mi correo también, por el que pueden hacerlo. Igual tenemos correo del grupo de estudio. Alguien, por favor, comparte el correo del grupo de estudio que lo creamos esta semana. Bueno, está mi correo, astrid.pineda@udea.edu.co. Listo, profe, le agradecemos entonces su presencia, su asistencia, por el tiempo destinado para compartirnos este saber. De pronto, si desea como culminar con la sesión. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de la universidad por estar aquí. Me siento súper acompañada, súper contenta. A todos los que se vincularon a esta conversación, decirles, somos la esperanza de muchas comunidades. Muchas comunidades nos necesitan. No tengamos, o sea, sabemos que tenemos dificultades, pero no dejemos caer la ilusión, la motivación, el gusto
porque ustedes saben que las comunidades rurales, muchas no tienen sino la voz del maestro. Somos en este momento no protagonistas, sino que somos básicamente quienes acompañamos en esa realidad que viven tan alejadas muchas comunidades, con tantas dificultades otras, con tantas necesidades otras, pero que estamos ahí diciendo maestros de la ruralidad para los contextos adversos, porque no solamente la ruralidad, sino también para las zonas urbano-marginales que también aplican los modelos. Y bienvenido, bienvenido todo el maestro o la maestra, el colega de cualquiera de las disciplinas, porque el grupo de estudio es abierto a todo el que quiera decir, venga, trabajemos, venga, pensemos, venga, soñemos juntos. Muchas gracias a todos por estar aquí y por creer que es posible.